Nosotros creemos que los 10 mandamientos, eso es lo que es. Porque los 10 mandamientos son dados a un montón de gente que salieron de 400 años de esclavitud en Egipto, caminaron por 40 años en el desierto y entraron a lo que se le conoce como la tierra prometida, que ahora actualmente es la nación de Israel. Pero el punto que hemos tratado de hacer por las últimas 7 semanas, es de que lo que salió de Egipto es un montón de gente idólatra, esclavos, sin identidad, sin sistemas educacionales, familiares, de gobierno. Simplemente es un montón de gente que finalmente son liberados de esclavitud, y en ese proceso de 40 años, guiados por un líder llamado Moisés, es que este gran líder, que su fundamento son los 10 mandamientos, él sienta las bases de lo que eventualmente es una de las grandes naciones en el mundo, que es la nación de Israel. O cualquier otra nación, no nada más Israel. Pero el punto es es que los 10 mandamientos son los pilares de convertirse en una nación que es discipulada por la perspectiva cristiana. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica que no existe tal cosa como naciones cristianas. Existe solamente naciones que abrazan la perspectiva cristiana. No sé si tiene diferencia en lo que estoy diciendo, y menciono esto porque muchos asumimos que si yo nací en México, o nací en Guatemala, o nací en cualquier país del Suramérica, o Centroamérica, o Latinoamérica, muchas veces decimos, como somos de esos países, típicamente nuestro trasfondo religioso es catolicismo, simplemente por haber nacido ahí. El riesgo con eso, que hay cierta verdad en ello, es que si nacimos en Estados Unidos, la gente puede asumir que soy cristiano por haber nacido aquí. No existe tal cosa como esa. Todo lo que existe es que si la persona o la familia o la comunidad o el país abrazan el evangelio y toman decisiones a través del evangelio, es lo que los hace ser una familia o una nación que tienen una perspectiva cristocéntrica. No existen naciones cristianas, no existen familias cristianas, existen familias que toman decisiones a través de la perspectiva de Cristo. Eso es lo que existe. Y solamente menciono todo eso porque queremos quitar todo ese tipo de etiquetas que nos ponemos unos a otros y que eventualmente nos han lastimado grandemente. De tal manera que, una vez más, iniciando el repaso de lo que hemos hecho, quiero que piensen que estos 10 mandamientos inician con el primero de ellos, que dice: no habrá dioses ajenos delante de mí. La palabra clave es la palabra delante de, porque implica que Él es un Dios inusual, que Él requiere o produce una fe inusual. ¿Cuál es la fe inusual de nosotros? La fe inusual de nosotros no es una mejor fe, o no es una fe de la cual antes era así, ahora soy así. La fe inusual es simplemente Cristo. Esa es la fe inusual. En otras palabras, el propósito de los 10 mandamientos es que abracemos no una mejor fe de nosotros, no que ahora tengamos una mejor perspectiva, es simplemente que tengamos la fe que Cristo tuvo. ¿Cómo sabemos qué tipo de fe tuvo Cristo? Conociendo a Cristo. Es la manera. De tal manera que Él nos da la habilidad de confiar en la... ¿Qué cosa? ¿En qué nos da la habilidad de confiar? En la confiabilidad de Dios. ¿Qué es el punto? El punto es que mi fe, vean esto, el punto es que mi fe, conforme la comparto con mis hijos, en el trabajo, en momentos de necesidad, en el hospital, lo que sea, mi fe tiene que ser el tipo de fe que apunte no a mi fe, tiene que apuntar ¿a quién? A que el Dios en el cual yo deposito la fe es un Dios confiable. ¿Me explico? Porque en momentos de dificultad, ¿qué es lo que necesitamos? No necesitamos más fe, es importante la fe. Necesitamos que donde depositemos la fe sea algo confiable. Entonces es el trabajo de la fe. Observen esto, mandamiento número 2, porque tengo que irme rápido en ello, es que no tengamos o no nos hagamos imagen. Es el mandamiento número 2. ¿Qué implica ello? Que necesitamos la protección, la protección de Dios, la protección de nosotros mismos y la protección obviamente de una eternidad sin Cristo, que es el infierno. ¿Qué implica ello? Implica que el mismo Dios que nos ama es el Dios que también aplica su justicia, y aprendimos en esta semana que Él va a visitar o maldecir a los que viven en desobediencia hasta la 3ª y 4ª generación, pero en contraste Él va a bendecir a los hijos de los padres obedientes hasta ¿cuál generación? Entonces, es el contraste de la ira de Dios y el amor de Dios. Y les dije desde la primera ocasión, que la ira de Dios es necesaria, la justicia de Dios es necesaria, porque si ustedes tratan de lastimar a uno de mis hijos, van a conocer mi ira. ¿Por qué? Porque los amo. Entonces, el yo amar a mis hijos produce ira. ¿Sí ven lo que está pasando aquí?
Entonces, la ira de Dios es necesaria para manifestar el amor de Dios. No es una u otra, es ambos. Sí, voy muy rápido y necesitan más tiempo. Ahí en sus hojitas está la página de internet, están todos los videos, están todo el audio. Ahí la pueden ver en detalle después. Número 3, no uses o no usarás el nombre del Señor ¿en qué? En vano. ¿Qué implica ello? Simplemente implica, y yo usé esto como el cambio de aceite porque la camioneta de mi esposa tenía 15% de vida en el aceite. Y cuando lo llevé, les platiqué la historia, cuando lo llevé a que le cambiaran el aceite, el muchacho me dice, hey, tú no necesitas un cambio de aceite, tú necesitabas aceite. ¿Por qué? Porque el motor ahora está quemándolo. ¿Qué implica ello? Que el motor andaba en 20% de aceite. En otras palabras, el problema no era que estaba sucio, el problema era que no había aceite, porque estaba mal usando la camioneta. Lo que hablamos en esta ocasión es que el mal uso del nombre del Señor es simplemente darle una reputación equivocada a Dios, porque cuando adoramos, y en este caso regresando a los mandamientos, hablando de cuando llegamos a construir o crear otra imagen y divorciamos el amor y la ira de Dios y convenencieramente usamos su amor para hacer lo que querramos hacer, pensando que no hay consecuencias, pensando que Dios como quiera me perdona, o la clásica, nada más con que vaya al cielo y evada el infierno, es el tipo de situación donde la imagen o el nombre de Dios está llevando una mala reputación. Una vez más, el contexto de todo esto es un grupo de gente que al entrar a la tierra prometida, su función principal, la razón por qué son el pueblo de Dios, la razón por qué hay una promesa en Génesis capítulo 12, capítulo 15, dada a Abraham, que a través de Abraham, a través de su hijo, a través de la familia, a través de este pueblo, eventualmente vendría la simiente y su nombre es Jesucristo. Todo eso es porque esta nación, al entrar a la tierra prometida, al conquistar la tierra, ellos iban a proclamar el carácter o la esencia del Dios al que ellos adoran. ¿Qué implica ello? Que la manera en que nosotros hablamos, pensamos, sentimos, actuamos, lo que estamos haciendo principalmente, estamos dando buena o mala reputación ¿a quién? A Dios. Y eso implica que si ese es el caso, tenemos que entender que lo que no queremos ser es ser parte de la tercera, cuarta generación. Queremos ser parte de ello, de 1000 generaciones de bendición. Pero mucho depende de qué reputación le estamos dando al Señor. Esta mañana estamos moviéndonos hacia lo que es el mandamiento número 4, y este mandamiento número 4 tiene que ver con un principio que es extremadamente importante. Es ahora la expresión o el empaquetar todo lo que estamos diciendo. Por favor, escuchen esto, porque aquí es donde quiero que recordemos principios importantes. Hemos dicho que este grupo de esclavos, este grupo de hebreos, todavía no son judíos, son hebreos nada más, porque apenas la nación se va a formar, que salieron de Egipto, vienen de un contexto de 400 años de idolatría. 400 años de seguir las costumbres egipcias, de vivir como ellos, pensar como ellos. Se aparece Moisés y dice, hay un solo Dios, 10 mandamientos, empieza el proceso. Y en este proceso de exclusividad entre esta gente y el Dios de la Biblia, es donde ellos van a tener que aprender, por favor escuchen eso, es donde van a tener que aprender que la manera en que creemos tiene que ser reflejada en la manera en que vivimos. No puede haber divorcio entre creer en Dios y vivir como yo quiera. En la Biblia no existe tal cosa como separar lo que es doctrina o Biblia o teología y lo que es ética, conducta, relaciones interpersonales. E inclusive, hace 500 años, Dios mediante este 31 de octubre, que es cuando el martes, lunes, ¿cuándo es? Martes, lunes, no sé, Halloween. Pero hace 500 años, la reforma, a través de los reformadores, lo que hizo Martín Lutero y muchos de estos líderes, es que trajeron la Biblia, la teología, y la casaron una vez más con estilos de vida. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Toda persona que está dispuesta a casar lo que cree con su conducta, con su manera de hablar, con su manera de procesar sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones, típicamente esa persona se va a meter en problemas. El ejemplo supremo y perfecto es Cristo. Cristo es el tipo de persona que lo que creyó, lo practicó. De tal manera que es acusado de ser, ¿qué? Glotón. Es acusado de ¿qué más? De ser... A ver, ¿saben la historia, no? ¿De qué más es acusado? Sí, las acusaciones contra Jesús es porque Él dijo, yo no solamente soy un sacerdote que puede interceder por ustedes ante Dios. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Yo soy Dios mismo.
Yo soy ese casamiento entre doctrina, Biblia, en fin, todo esto que siempre lo han aprendido a través de las edades, pero ahora está reflejado en cómo trato al prójimo, cómo me veo a mí mismo, cómo navego el momento de tragedia, de problemas, de crear. ¿Sí me explico? Entonces, cuando casamos pensamiento correcto con actitud correcta, es un reto. Inclusive yo argumentaría esto, porque estamos hablando de estos muchachos de la conferencia de Fields of Faith, high schoolers, middle schoolers. Estamos hablando de Julio, estamos hablando de Angie y esto que están por hacer en misiones. Véame tantito, por favor, véame tantito. Lo que a mí me interesa esta mañana que entendamos es esto. Como hijos de Dios, no debemos de casar o de conectar, pensar o creer en Dios y el actuar como Cristo simplemente para que Dios nos proteja, nos cuida, nos prospere y nos vaya bien. Eso es importante y Dios se complace en hacer eso. Pero toda persona que está dispuesto a casar, el creer lo correcto y vivir correctamente, y estamos por ver eso, es el tipo de persona que vivir en el centro de la voluntad de Dios no garantiza que todo va a salir bien. Yo diría que es el momento en el cual hay más peligro, en el cual requiere más riesgos, en el cual lo último que deseamos es una fe. Y cuando pienso en la palabra que voy a decir, pienso en mi perrito en casa, se llama Chucho, porque Chucho está adiestrado o domesticado. ¿Me explico? Chucho se para en la puerta y sabemos que está en la puerta, pero quiere ir afuera a hacer sus necesidades. Algunas veces se eleva el avión y las hace adentro, pero el punto de la historia es que está entrenado. Lo que no queremos es una fe domesticada. Es una fe que se ve como la de todos. Es una fe que simplemente es un checklist. Es una fe que está orgánicamente fundada en la persona de Cristo, de tal manera que cuando empezamos a ver acerca de estos principios, observen lo que dice la Biblia. Aquí es donde entendemos que la perspectiva o la doctrina, que es fe, tiene que estar conectada a un estilo de vida que es reflejada en ¿qué? No en más fe. Es importante la fe, pero la fe tiene que estar reflejada en ¿qué? En que en momentos de dificultad seamos encontrados ¿qué? No sin ser afectados por la dificultad. La dificultad es parte de la vida. Yo argumentaría que la dificultad es lo que nos hace crecer en semejanza a Cristo. ¿No es cierto? Piénselo por un momento. No estoy diciendo que seamos tontos y necios y nos busquemos más problemas gratis. Todo lo que estoy diciendo es que las personas que abrazan la perspectiva de Cristo, que conocen quién es Cristo, son personas que lo hacen a través de la fe. Pero esa fe, al estar conectada en cómo vivimos el diario vivir, es reflejada en ¿qué? Hablamos la semana pasada de no tirar la toalla. Hablamos de lo que es la seguridad del creyente, la perseverancia de los santos, y hablamos de un tercer punto que es extremadamente importante: la preservación de Dios. Hablamos de tres cosas que están en el video, lo pueden volver a ver, pero el punto es de que seamos encontrados fieles. Inclusive, escuchen esto, la tragedia de la historia que estamos narrando o lo que estamos leyendo, tanto de Deuteronomio y eventualmente Josué, el libro de Jueces, es que el pueblo de Dios no fue encontrado ¿qué? No fue encontrado. Inclusive, escuchen esto, el problema con el pueblo de Dios no fue la falta de fe, porque empezaron a confiar en otros dioses. Entonces el problema no era la fe. ¿Qué era el problema? Que empezaron a ser fieles a alguien más. En el contexto de matrimonio se le llama adulterio. Porque adulterio no es que no me relacione con una persona, me relaciono con la persona equivocada. ¿Sí ven lo que está sucediendo aquí? Entonces, el punto de lo que estamos por hablar no es tanto el que tengamos fe. Todos tenemos fe. Y se los he demostrado domingo tras domingo. Nadie entró a este santuario y checó si las bancas los iban a soportar o aguantar. Nada más se sentaron. ¿Por qué? Porque tienen fe que los tornillitos y la madera no los va a mandar al piso. Cuando se subieron al carro esta mañana, vieron el primer semáforo o el primer stop sign y aplanaron los frenos, teniendo fe de que iba a detener el carro. ¿Verdad? Eso es fe, es simplemente actuar pensando que va a suceder ello. Entonces, el punto aquí es ser encontrados fiel. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso es lo que enseña el libro de Deuteronomio. Moisés hablando al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: la fe es ejercida, ser encontrado fiel es cuando tomas la decisión de implementar una perspectiva diferente. Por favor, escuchen lo que estoy por decir. Lo que estamos por leer es algo nunca antes introducido sobre la faz de la tierra. Estos principios son completamente revolucionarios.
Y menciono eso porque ahorita obviamente estamos miles de años después, ya se cumplió el Antiguo Testamento, ya se cumplió el Nuevo Testamento, ya vino Cristo, ya murió Cristo, ya vino el Espíritu Santo, ya tenemos la Biblia. Entonces leemos cosas como estas y simplemente pensamos que esto es sobreentendido. Esto no es sobreentendido. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando Moisés les dice que observen, y ahorita estamos por explicar qué van a observar, está diciendo introduzcan una mentalidad y un estilo de vida nunca antes visto. ¿Qué es ello? Tienen que entender que el día de reposo o el sábado, lo cual es una palabra que no existía en Google en aquel tiempo. ¿Ya ven que hay palabras que no existen ahí, que las tratan de meter y simplemente Google no las conoce? El día va a llegar que la inteligencia artificial de las máquinas va a saber más que nosotros, pienso yo, no sé. Pero por ahorita hay palabras que Google no puede identificar. Esta es una de ellas en aquel tiempo. En este tiempo era bien sencillo. Inclusive Pablo en el Nuevo Testamento habla de esto, porque Pablo dice que el que no trabaje, que no... ¿Qué implica ello? Que en esta cultura no hay refrigeradores, no hay sistemas en los cuales vas al carrito del H-E-B y le echas el mandado de la semana. En esta cultura, sobre todo que todavía es un pueblo nómada y que están por entrar a una posición donde van a ser una cultura agrícola y sedimentaria, es una cultura en la cual si tú no trabajabas, no comías. Eso implica que si va a haber un día de reposo, ¿qué es lo que va a pasar? No va a haber comida. ¿Sí ven lo que está sucediendo? Entonces es ilógico que Dios me pida que yo un día no coma. ¿Sí o no? Es ilógico. Dios no me pediría que yo pasara por hambres por Él. De tal manera que Él nos está enseñando que necesitamos introducir o implementar o practicar o modelar el concepto de que yo soy el Dios. Aquí está el punto. Yo soy el Dios. Y sabemos por la historia que está el maná, está la columna de fuego, la nube durante el día. Soy el Dios que conforme entras a la tierra prometida y el maná va a desaparecer, porque ahora vas a tener que labrar la tierra. Yo soy el Dios que no solamente te voy a dar las fuerzas para trabajar, para que provees para tu familia o para ti, pero soy el Dios que con 6 días de trabajo te voy a alimentar. ¿Cuántos días? 7 días. Entonces, el que tú consagres, o el que tú, esta palabra literalmente significa descanses. Descanses tú, descanse tu siervo, descanse la tierra. Cuando tú descansas y dejas de proveer para ti, es la oportunidad para que recuerdes que el trabajo que tú has hecho no es porque son tus fuerzas, no es por tu capacidad, no es por tu inteligencia o tus habilidades. ¿Por qué has podido trabajar? Porque yo antes de que permitiera que el pecado entrara en el capítulo 3 de Génesis, yo instituí, dice el Señor, el trabajo. Y yo lo modelé en el libro de Génesis, ¿no es cierto? Que el Señor descansa después de hacer su creación. Entonces el punto aquí es simplemente, en sus hojitas, el punto es de que esta introducción de día de reposo es dependencia. Descansar un día a la semana es decirle a Dios, yo dependo completamente de ti. Ahora, esa dependencia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de la dependencia? Es el concepto de separarlo. Es el concepto del matrimonio, ¿no es cierto? Hace 20 años, Areli fue separada y yo fui separado para ella. Eso es el matrimonio, es exclusividad, es un pacto, ¿verdad? Exclusividad. Entonces, conforme este pueblo está entrando a un contexto donde es una perspectiva completamente diferente, donde las observaciones son diferentes, lo que quiere asegurarse el Señor a través de Moisés es decir esto: no, por favor, no adopten las observaciones de ellos. Acuérdense que esa es una manera tangible de recordarles con algo tan práctico como es el trabajo o el ingreso de recursos, de recordarles que es consagrado o separado para mí, de tal manera que en sus hojitas es el concepto de el descanso con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De adoración, porque ahora lo que exaltamos, vean esto, no es tanto que dependo de Dios, lo que exaltamos es el objeto de mi dependencia. Una vez más, si alguien tiene que escribir esto, porque eso es importante, el punto no es que yo me levanto el cuello a decir, yo sé depender de Dios. Yo sé que soy sin trabajo, yo sé que la situación está difícil, pero hemos aprendido a que en las buenas, inclusive sacamos un montón de versículos y le recordamos, y todo es importante y espero que lo sigamos haciendo. Pero la pregunta es esto: cuando yo paso por experiencias donde la dependencia en Dios es puesta a prueba, en general la dependencia,
¿quién recibe el crédito al final de la historia? ¿Soy yo o es el objeto de mi dependencia? Por eso el Señor dice, es importante que haya un día de reposo, pero ese día, el punto no es simplemente descansar. ¿Qué es el punto? Es que el descanso incremente, ¿qué cosa? El objeto o la razón por qué hay un día de reposo. ¿Sí ven lo que está pasando aquí? En fin. Aquí es donde quiero que pensemos por un momento, porque necesito acabar con esto. El tiempo se me está acabando, pero él básicamente dice, y aquí está la introducción de ello: trabaja. Sí, ¿verdad? O sea, no está diciendo el Señor, no trabajes. En otras palabras, es práctico lo que está enseñando. Está simplemente recordándonos que en momentos como estos tenemos que ser obedientes en lo poco para ser bendecidos en lo mucho. Así es que hay que trabajar 6 días de tal manera que haz en ellos todo lo que tengas que. Simplemente están introduciendo una manera diferente de ver la vida. Nunca antes en la vida del ser humano, en la vida de la humanidad, había existido tal cosa como descansar un día. Porque si no trabajas no comes. Entonces, gradualmente están introduciendo eso de tal manera que encontramos lo siguiente. Pero observa que el séptimo día como un día de reposo. Por favor, escúchenme, porque estamos concluyendo aquí nuestra conversación. El séptimo día tiene que ser un día de reposo. El séptimo día tiene que ser un día de reposo. El séptimo día. Después de que tú has cumplido, has hecho, has observado, has implementado, has modelado, has recordado a ti mismo y a otros que no es tanto que dependes de Dios, pero que incrementas en quién dependes. Porque están entrando a un contexto donde hay una pluralidad de dioses, de deidades. Todo el mundo tiene, en otras palabras, esto de adorar a Dios no es nuevo. Es simplemente que lo inusual de Dios es que en su consagración con el pueblo, su prioridad no es tanto que el pueblo tenga trabajo, lo cual es importante que tenga trabajo. La prioridad no es tanto que el pueblo trabaje, aunque es importante que trabajemos, pero lo más importante es que cada experiencia, incluyendo el trabajo, y en este caso, por eso decimos que tiene que haber un día, que es el séptimo día como día de reposo, sea el recordatorio de que esa experiencia de separar un día de descanso, de reposo, para expandir o incrementar el objeto de la dependencia o reposo, sea el señalamiento, sea en inglés sería como un landmark. Han pasado por lugares donde está un señalamiento que dice, en este lugar se peleó la batalla de no sé qué. En este lugar algo importante se dio. Cada vez que tomamos ese día de reposo, es un recordatorio de que así como con Abraham hubo un señalamiento, hubo algo tangible llamado en este caso, hablando con Abraham, la circuncisión. ¿Recuerdan eso? De que Dios estaba consagrando a Abraham para él, de que tuvo que haber el cortamiento donde hubo sangre para hacer un pacto. Sí, el día de reposo es el señalamiento de pacto hacia el pueblo que va a vivir comprometido en el desierto y comprometido en la tierra donde fluye leche y miel. El pueblo que cuando era nómada y sin identidad, el pueblo que sus padres se rebelaron y su ira les visitó y no les permitió entrar, es el pueblo que ahora bajo la misericordia de Dios y están por entrar con un nuevo líder llamado Josué. La actitud y la mentalidad sea de obediencia. Entonces, ese día de reposo es el recordatorio constante de que conforme trabajo y ejerzo 6 días de trabajo, recuerdo que mi dependencia no está en el trabajo ni en mi habilidad de trabajo, sino mi dependencia está en que hay un compromiso hecho, el cual es reflejado en mi obediencia a Dios. Ese compromiso que hizo Abraham al principio, que hicieron nuestros antepasados, que hizo Moisés con los demás, todo eso se refleja en un contexto de obediencia. De tal manera que termina hablando de esta obediencia, llevándonos a lo siguiente. Hermanos, eso es lo que produce la obediencia. Y esa es mi invitación esta mañana. Mi invitación es de que usemos el trabajo no solamente en dependencia a Dios, pero en obediencia a Dios. Que el trabajo que produce algo tan tangible como recursos económicos sea la manera más fácil, la manera más obvia de decir quién realmente es nuestro Dios. De entender que si Dios ha puesto algo en mis manos, que son recursos económicos, o una casa, o un vehículo, o fuerzas para trabajar, el 10%
tiene que ser para engrandecer el reino de alguien más. Tiene que ser para que la fama de Dios sea proclamada. En nuestro contexto le llamamos diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo es la manera más tangible de decir, no solamente dependo de Dios, pero también obedezco a Dios. ¿Por qué? Porque cuando ustedes y yo practicamos el ofrendar o el diezmar, la iglesia existe como ahorita lo vieron manifestado a través de el canto, a través de los testimonios de estos muchachos. Estos muchachos es Thanksgiving, deberían de estar comiendo pavo, viendo los Cowboys y pasando un tiempo de descanso. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a dónde? Van a ir a comunidades en las que ustedes y yo típicamente no iríamos. ¿Me explico? Porque el evangelio es acerca de dar a otros. Cuando ellos entran a la tierra prometida es para bendecir las naciones que no merecían ser bendecidas. Es para recordarle a esta gente que tiene necesidades que ellos no saben que tienen, a través de una relación con Dios o una relación con los pueblos. De tal manera que el obedecer a Dios y el comprometernos con Dios, lo que hace es que nos da la habilidad de recordar. Porque tal parece que el problema de nosotros, sobre todo en esta nación, y aquí no quiero usar la culpabilidad, ni quiero pedir disculpas por ser bendecido, pero tal parece que entre más el Señor abre las ventanas de los cielos, más se nos olvida de dónde venimos. Al parecer, entre el Señor pone más bendición en nuestras manos, más nos postramos, no ante el Señor, pero nos postramos ante ¿quién? Ante la inseguridad de que el gobierno cambie, de que nuestras monedas en Latinoamérica se devalúen. ¿Sí estamos siguiendo la conversación? El punto aquí es que seamos recordados. ¿Recordados de qué? Recordados de que el Dios de la Biblia es un Dios de justicia, porque Él es el dueño. Observen lo que está pasando en la historia. Está pidiendo que recordemos cómo es que este pueblo fue esclavo. ¿En dónde? En Egipto. Anteriormente, Dios tuvo que ejercer su justicia. Y Dios, siendo el Dios de este pueblo, usó 400 años de esclavitud y sufrimiento para recordarles que ahora que están por salir o han salido en 40 años de peregrinar en el desierto y están por entrar en la tierra prometida, no cometan el error de poner su nombre aquí. Tú no eres el dueño. Tú y yo solamente somos, ¿qué cosa? Administradores. De que en su misericordia y en su gracia, el Dios de justicia les ha permitido a estos que no eran pueblo, ser un pueblo. Estos que vivieron 400 años bajo el yugo de alguien más, en opresión y en servidumbre, eventualmente ahora tienen la libertad no de hacer lo que quieren, pero literalmente de convertirse en gerentes, en administradores de la ¿qué cosa? ¿Qué dice Pablo? La gracia de Dios. De tal manera que conforme entras a la tierra prometida y los pueblos te observan que de los 7 días de la semana tú tomas uno en descanso, la gente tiene que preguntarse, ¿cómo es posible que ellos coman 7 días si solo trabajan 6 días? ¿Cómo es posible que ellos sean protegidos cuando es la gente que sabíamos que caminaron por 40 días indefensos y como esclavos? ¿Cómo es posible que ellos prosperen? ¿Sí me explico? Esa es la curiosidad que tiene que despertarse, porque ahora la gracia de Dios es que conforme ellos entran a la tierra prometida, ellos son el conducto de bendición hacia los demás. Ellos son el ducto por el cual las naciones serán prosperadas, porque ellos han caminado entre ellos, porque ellos vivieron en obediencia que fue reflejada en compromiso. Así es que esta mañana mi invitación es de que tengamos cuidado con el dogmatismo, el convertirnos en personas como las generaciones más adelante, que fueron tan celosas de guardar el día de reposo, que se olvidaron del dueño de la semana. Su nombre es Dios. ¿Saben de qué estoy hablando? Observen lo que estoy por decir. Lo hermoso de este mensaje es que mucha de nuestra gente trabaja los domingos. Algunos de sus hijos están trabajando este domingo. Hoy en día toda la semana es bendita, no solamente el domingo. Inclusive para mí es difícil escuchar cuando la gente se queja de que no es mucha la música, o el culto está muy largo, o no cantan la música que yo quiero.
Eso me molesta un poquito por esto, porque mi respuesta, aunque no lo digo personalmente, pero se los digo aquí, porque aquí aquí se los estoy diciendo a todos. Mi problema con quejarse con respecto a cómo son los cultos es que hay 6 días más de adoración a Dios que puedes hacer. ¿Sí me explico? Ahora, si esta es tu única adoración en toda la semana, lo entiendo, pero ese es tu problema, no el de nosotros, porque hay 6 días en los cuales puedes adorar. Personalmente como familia. ¿Qué implica ello? Que ahora somos administradores de la multiforme, de la multigracia de nuestro Dios.